Presentando como moderador al magistrado maestro Miguel Bautista Nava, integrante de la Primera Sala Civil de Toluca. Adelante, maestro. Con mucho gusto participo como moderador y me es muy grato compartir este escenario con el doctor Tomás Ruiz Pérez, de una amplia trayectoria profesional. Actualmente es procurador de la defensa del trabajo del gobierno estatal. Como verán, nuestro conferencista el día de hoy es de lujo. Es un hombre que ha andado en muchos lugares, abrevando mucha experiencia, impartiendo enseñanza, porque no desaprovecho la oportunidad de decir que era director de la Facultad de Derecho cuando yo era estudiante en la misma. Un gusto, doctor, presentarlo y un gusto tenerlo en este espacio educativo del Poder Judicial del Estado de México, y estamos de lujo con su presencia en este Congreso de Educación Judicial. Sea usted bienvenido y le concedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor magistrado y coordinador de esta última charla del tercer Congreso que nos ocupa el día de hoy. Voy a hacer algunos comentarios sobre el tema reformas, 9 concretamente, reformas a las atribuciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Ya se ha dicho mucho, pero quiero repetirlo, que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 24 de febrero de 2017, se reformó el artículo 123 de la Constitución Federal, cuya fracción 20 del apartado A señala que la solución de los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de tribunales laborales del Poder Judicial, precisando que antes de acudir ante dichos tribunales, los trabajadores y patrones asistirán a una instancia obligatoria de conciliación, misma que en el orden local estará a cargo de un centro de conciliación laboral en su carácter de organismo público descentralizado. Como lo hemos comprobado el día de hoy, hay dos versiones de la judicialización de la justicia laboral. Una consistente en un requerimiento de entidades públicas, estados concretamente, relacionados con tratados que ha firmado México, que han requerido al Estado mexicano una homologación en la impartición de la justicia laboral, que ésta se imparta por tribunales y no por dependencias u organismos pertenecientes al Poder Ejecutivo. Y otra, que habría que ponerla entre comillas, que se menciona en la exposición de motivos del decreto de 24 de febrero del año pasado, resultado de una consulta que lleva a cabo una institución de educación superior, CIDE, y donde se demuestra o se recoge la opinión de que ya pasó el tiempo de las juntas de conciliación y arbitraje y que la justicia laboral debe corresponder, como los demás rubros, al Poder Judicial. Al respecto, primero quiero, sobre todo, como se dijo en la mañana, hay muchos jóvenes que probablemente no tengan bien clara cómo estaba la justicia laboral en 1917. ¿Por qué la Constitución de 1917, en su artículo 123, confiere esa facultad de solucionar los conflictos laborales a las juntas de conciliación y arbitraje, integrados por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno? Se decía en aquella época porque
las autoridades del Poder Judicial no estaban cumpliendo su objetivo. Estaban resolviendo a favor de los patrones, estaban resolviendo en forma lenta, difícilmente se podía obtener justicia por parte de los trabajadores. Esa es la razón fundamental por lo que, tomando en cuenta los precedentes de Yucatán y Veracruz fundamentalmente, cambia la justicia laboral del Poder Judicial a los tribunales pertenecientes no al Poder Judicial, sino en el ámbito del Poder Ejecutivo. De ahí que yo estoy totalmente de acuerdo con las expresiones que se han manifestado el día de hoy, de que los poderes judiciales, tanto federal como locales, tienen un gran reto. Porque en estos 100 años, las juntas locales de conciliación y arbitraje cumplieron con su cometido, fundamentalmente la paz social en el territorio nacional. Yo quiero hacer un amplio reconocimiento al trabajo de las juntas de conciliación y arbitraje, tanto en el ámbito federal como locales, durante estos 100 años. Vamos a hacer por parte del gobierno, por parte de la academia, por parte de los patrones, por parte de los trabajadores y la población mexicana en general, los esfuerzos necesarios para que se cumplan los objetivos de esta reforma constitucional en materia de justicia laboral. Tendiente a dar cumplimiento a la indicada reforma constitucional federal en materia de justicia laboral, se presentaron ante el Senado de la República varias iniciativas de modificación a la Ley Federal de Trabajo y de expedición de otras disposiciones jurídicas, dentro de las que destaca la presentada por 2 senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fecha 7 de diciembre de 2017. Al respecto, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores tienen ya preparado el proyecto de dictamen sobre las aludidas reformas legales, del que derivan diversos lineamientos que casi es seguro que en el futuro se aprueben, aunque cuando se ha mencionado aquí habrá todavía una consulta para perfeccionar este trabajo legislativo. Pero dentro de estos lineamientos destaca lo siguiente: tentativamente el día 6 de noviembre del presente año empezarán a operar los tribunales laborales de los poderes judiciales. En esa misma fecha empezará a funcionar a nivel federal el Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales y los centros de conciliación laboral en cada una de las entidades federativas. En esas mismas fechas entrarán en vigor los títulos correspondientes a la conciliación laboral por una parte y al procedimiento laboral, si es que se aprueban desde luego las reformas a la Ley Federal de Trabajo. Entonces, de este dictamen ya hay algunos avances. Entonces ya no es muy pertinente hacer referencia a las 4 o 5 iniciativas, porque hay ya un dictamen en donde nos da una serie de lineamientos. Punto 2, asesoría laboral a trabajadores por vía presencial o telefónica. En primer lugar, no se modifican, por lo menos así está el dictamen, los artículos 530 a 536 de la Ley Federal de Trabajo que regulan la organización y funcionamiento de las Procuradurías de la Defensa del Trabajo. De aquí pudiera derivar una primera idea,
que no es tan cierta, de que no va a pasar nada a las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, van a seguir como están. Sin embargo, en los títulos correspondientes a la conciliación y al proceso laboral hay algunas normas que modifican parcialmente lo que mencionan los mencionados numerales 530 a 536 de la Ley Federal de Trabajo. Al no modificarse el artículo 530 de la Ley Federal de Trabajo, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo conservará la facultad para asesorar a los trabajadores de la iniciativa privada, beneficiarios y sindicatos, siempre que lo soliciten ante cualquier autoridad en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo. Cualquier trabajador que se presente a las oficinas de las Procuradurías de la Defensa del Trabajo tiene el derecho de ser atendido para efectos de asesoría. Asimismo, a la luz del precepto 11 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, sigue intacta la atribución de la Procuraduría para asesorar a los servidores públicos, tanto estatales como municipales, en asuntos laborales. Como saben ustedes, y ya se ha dicho mucho en este Congreso, que la reforma constitucional de 24 de febrero de 2017 no toca el apartado B del artículo 123 constitucional y todo lo que se relaciona con ese apartado. La asesoría tanto a los trabajadores de la iniciativa privada como a los servidores públicos estatales y municipales se proporciona en forma gratuita por la Procuraduría vía presencial o telefónica, como sucede hasta la fecha. 3. Celebración de convenios laborales fuera de juicio. En aplicación de las normas vigentes de la Ley Federal del Trabajo y del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo, cuando los trabajadores de la iniciativa privada entren en comunicación con servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, estos no solamente les aclaran sus dudas y precisan su situación laboral, sino que también les proponen soluciones amistosas con los patrones para el arreglo de los conflictos laborales, por medio de convenios en los que se hacen constar los acuerdos respectivos. Al efecto, la Procuraduría cuenta con la facultad de citar a los patrones a juntas conciliatorias, apercibiéndoles que de no comparecer a dichas diligencias, se les impondrá como medida de apremio una multa de hasta 100 veces la unidad diaria de medida y actualización, aproximadamente 8,000 pesos. Más del 50% de los asuntos que los trabajadores plantean, no solamente ante la Procuraduría de Defensa del Trabajo del Estado de México, sino tengo entendido que en todas las procuradurías existentes en el país, se resuelven por la vía conciliatoria, celebrando convenios fuera de juicio. Una vez que entren en vigor las reformas a la Ley Federal de Trabajo, probablemente el 6 de noviembre de este año, con las que se iniciarán las operaciones del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, casi es un hecho que la Procuraduría no estará en posibilidad de citar a los patrones privados para juntas conciliatorias, ni podrá celebrar convenios fuera de juicio con los trabajadores de la iniciativa privada, ya que estas facultades van a corresponder al Centro de Conciliación Laboral del Estado, ante el cual los servidores públicos de la Procuraduría tienen la atribución de asesorar a esos trabajadores que solicitan los servicios jurídicos gratuitos o que carezcan de abogados particulares. Aquí viene la primera modificación: ya las Procuradurías no podrán citar a los patrones para llegar a arreglos conciliatorios, sino que se presentan los trabajadores y los abogados, los procuradores auxiliares solicitarán, bueno, primero asesorarán a los trabajadores, después les van a pedir los formatos, los formularios
al Centro de Conciliación Laboral para hacer mención de las peticiones y los hechos correspondientes. Entonces ya los procuradores auxiliares ya serán abogados de los trabajadores que así lo soliciten o que no tengan abogados particulares, para que los asesoren ante las oficinas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México. Por otra parte, según las normas del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo, no hay cambio de la atribución de la Procuraduría para celebrar convenios fuera de juicio respecto de los conflictos individuales o colectivos que se relacionen con los servidores públicos estatales o municipales ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 4. Asesoría de trabajadores ante el Centro de Conciliación Laboral. Al iniciar el funcionamiento del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, tentativamente el 6 de noviembre de este año, en acatamiento del futuro artículo 687 de la Ley Federal del Trabajo, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo deberá ofrecer asesoría gratuita a los trabajadores de la iniciativa privada que se presenten ante las oficinas de la misma Procuraduría o del Centro de Conciliación Laboral, que habrán de ubicarse en los lugares anexos o cercanos a los correspondientes a los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado, para llenar y presentar el formulario de solicitud de audiencia de conciliación y atender la misma ante el Centro de Conciliación Laboral. La asesoría que otorgue la Procuraduría deberá considerar las características de las solicitudes y prestar especial atención a los grupos vulnerables, tales como jóvenes trabajadores, personas con discapacidad, mujeres trabajadoras. En la asesoría que otorgue la Procuraduría podrá incluirse el cálculo del monto que corresponda a cada trabajador conforme a las prestaciones a las que tenga derecho, así como la información estadística sobre resultados de procedimientos similares. El Centro de Conciliación Laboral proporcionará a los interesados un formulario de solicitud de audiencia de conciliación en la que los trabajadores expresarán sus peticiones y los hechos en los que se fundan, que al parecer no podrán cambiarse en la demanda del juicio. Aquí estoy totalmente de acuerdo con una afirmación que se hizo en esta tarde, en el sentido de que esta norma que se pretende incluir en la Ley Federal de Trabajo no es conveniente para la clase trabajadora. Como ustedes escucharon en los datos, en mi ficha curricular, he tenido la oportunidad de estar al frente del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. En esta materia administrativa y fiscal también existió en el Código Fiscal de la Federación y otras disposiciones de una norma muy parecida. De ahí que se hable de una litis cerrada y una litis abierta. La litis cerrada significa que en esta fase, esta instancia de conciliación, lo que se diga ahí no puede cambiarse en el procedimiento laboral. Y la litis abierta sería que no importa lo que se diga en la conciliación, tiene el trabajador toda la libertad para mencionar los hechos, las prestaciones y las peticiones que quiera mencionar. Una opinión personal, decía yo que soy partidario de la litis abierta, por lo que se ha dicho en la mañana. La conciliación, no puede haber una litis en la conciliación porque no es una parte del proceso laboral, es una oportunidad que tienen ambas partes para llegar a un arreglo conciliatorio. Por lo tanto, no puede afectar esa instancia ni a los trabajadores ni a los
a los patrones, que yo opino debieran tener intactas sus facultades, sus derechos en el proceso laboral. Por señalamiento del futuro dispositivo 694 de la Ley Federal del Trabajo, los interesados han de acudir personalmente a la audiencia de conciliación, pudiendo ser asistidos durante la misma por sus abogados, asesores o apoderados. Tratándose de trabajadores, deberán contar con asistencia del licenciado en Derecho o abogado de carácter privado. En caso contrario, podrán ser asesorados por la Procuraduría. Los trabajadores y los patrones tienen que asistir personalmente ante el Centro de Conciliación Laboral. Así es que los procuradores auxiliares no vamos a poder representar a los trabajadores en el Centro de Conciliación Laboral. Podemos acompañarlos, asesorarlos para que se llegue a un arreglo conciliatorio, pero no podemos sustituir a esos, porque no los estamos representando, como sí los vamos a poder representar ante los tribunales laborales. No obstante que se trate de una conciliación administrativa, solo serán negociables la indemnización por despido, la prima de antigüedad menor a 15 años y otras prestaciones sujetas a prueba, por lo que son prestaciones no negociables los salarios adeudados, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad mayor a 15 años, fondo de ahorro y participación de utilidades. Punto 5. Representación de trabajadores ante las juntas locales de conciliación y arbitraje. Hasta antes del tiempo en que entren en vigor las reformas a la Ley Federal de Trabajo y otros ordenamientos en la materia, posiblemente el 6 de noviembre del 2018, y durante un periodo máximo de 6 años, así está el dictamen, en que seguirán operando las juntas locales de conciliación y arbitraje para decidir los asuntos que reciban hasta el 5 de noviembre del presente año. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo ejercerá la facultad de representar gratuitamente a los trabajadores privados respecto de las controversias derivadas de la aplicación de normas del trabajo ante las dos juntas locales de conciliación y arbitraje existentes en nuestra entidad. Es así que los servidores públicos de la Procuraduría podrán interponer los incidentes, juicios de amparo y todos los recursos ordinarios y extraordinarios que sean procedentes para la defensa de los trabajadores, beneficiarios o sindicatos, aplicando las actuales normas de la Ley Federal de Trabajo. Entonces, durante seis años propiamente, se va a duplicar el trabajo de las procuradurías, porque van a seguir haciendo lo mismo ante las juntas de conciliación y arbitraje y ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y atender todo lo que se refiere a las oficinas del Centro de Conciliación Laboral en el Estado y sobre todo ante los tribunales laborales del Poder Judicial. 6. Representación de trabajadores ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Ya mencionamos que esta reforma constitucional no afecta a las atribuciones relacionadas con el apartado B del artículo 123 constitucional y desde luego todo lo que se refiere a los tribunales de arbitraje. En el caso del Estado de México, el Tribunal Estatal de Conciliación Arbitraje. Ahí seguiremos asesorando a los trabajadores, llegando a acuerdos conciliatorios, representando a los trabajadores. 7. Representación de trabajadores ante los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado. Desde el momento en que empiecen a operar los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado de México, presumiblemente a partir del 6 de noviembre de 2018, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo representará de manera gratuita a los trabajadores, beneficiarios y sindicatos que así lo soliciten ante dichos tribunales laborales del Poder Judicial de la entidad,
en las distintas oficinas que tengan los mismos en el territorio mexiquense, aplicando las disposiciones reformadas de la Ley Federal del Trabajo. Esta representación comprenderá la formulación de los escritos iniciales de demanda de los juicios laborales, las demandas de juicios de amparo y demás documentos que sean necesarios para hacer valer los recursos ordinarios y extraordinarios en defensa de los trabajadores, así como la asistencia a las audiencias y diligencias que se relacionen con los referidos juicios laborales. Según el próximo artículo 742 de la Ley Federal del Trabajo, tratándose de la celebración de audiencias en los juicios, cuando el trabajador o sus beneficiarios no se encuentren asesorados, el Tribunal Laboral suspenderá la audiencia para solicitar a la Procuraduría se asigne un defensor en ese momento para el efecto de desahogo de la misma. Inclusive, en los casos en que la defensa privada del trabajador se desempeñe de manera notoriamente deficiente, el propio Tribunal Laboral deberá advertir al trabajador respecto de las consecuencias de la calidad de esa defensa, supuesto en que podrá suspenderse la audiencia para que la Procuraduría designe un defensor público y se continúe de inmediato con el desahogo de la audiencia. Aquí se recoge una experiencia, aquí creo que hay varios servidores públicos del Poder Judicial en que en materia laboral al inicio de los juicios orales, pues se daban algunos casos en que los defensores privados pues no sabían ni lo que estaban haciendo. Entonces el juez tomaba la decisión de explicarle a la parte correspondiente la actuación del defensor y pues a veces tenemos, esto es solamente información de oídas que tengo porque no me dedico a esta materia, pues se le pedía al defensor que abandonara la sala correspondiente y se lo nombraba un defensor de oficio, ahora un defensor público. Y esto, por lo menos en el ambiente de los abogados, pues había algunas críticas en ese sentido. Ahora, en materia laboral, habría un fundamento para que el titular del Tribunal Laboral tome esa decisión. El personal jurídico de la Procuraduría tiene la facultad de vigilar que los juicios laborales se tramitan y decidan en forma pronta y expedita, debiendo presentar las promociones que se requieran. Aún más, dicho personal puede solicitar a los tribunales laborales la aplicación de medidas de apremio conforme a las normas de la Ley Federal del Trabajo. 8. Difusión de derechos y obligaciones laborales de trabajadores. De acuerdo con el artículo 11 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene la atribución de difundir derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones de los ámbitos privado y público, sea esto por medio de libros, folletos, volantes, vinilonas, conferencias, pláticas, entrevistas y otros instrumentos de comunicación. Desde luego, acorde con la competencia de la Procuraduría, se ha dado y se dará preferencia a la difusión de los derechos de los trabajadores, beneficiarios y sindicatos para que, teniendo conocimiento de los mismos, los hagan valer ante toda clase de autoridades. 9. Incremento de recursos humanos y materiales de la Procuraduría. Por muchos años han sido insuficientes los recursos humanos y materiales con que cuenta la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para la prestación eficaz y eficiente de sus atribuciones. Tomando en cuenta esta realidad, resulta indispensable el incremento de oficinas regionales, recursos humanos y recursos materiales de la Procuraduría para que esté en posibilidad de atender sus nuevas facultades ante las oficinas tanto del Centro de Conciliación Laboral del Estado como de los tribunales
laborales del Poder Judicial de la entidad, como le indica el artículo 12º transitorio del proyecto de dictamen de las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Quisiera subrayar al respecto lo siguiente. Desde 1929, la facultad para legislar en materia laboral es de la Federación, es del Congreso de la Unión. Las legislaturas locales no pueden legislar en materia laboral solamente si la legislación laboral así lo señala, como en el caso de la expedición de la ley que crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México. Entonces, no pueden los poderes públicos del Estado de México pues expedir disposiciones normativas en materia laboral. ¿Por qué menciono esto? Porque después de febrero de 2017, comentaba yo con algunos integrantes del Poder Judicial del Estado y decían, bueno, pues lo conveniente es que los procuradores de la defensa no estaba yo en la Procuraduría en aquella época, ni estaba yo tampoco en el Poder Judicial, simplemente pláticas de café. Decían en aquella época algunos integrantes del Poder Judicial, lo conveniente es que los procuradores de la defensa del trabajo se integren al Instituto de la Defensoría Pública y que sea pues un conjunto de abogados que tenga el Estado para la defensa de diversos intereses, incluyendo el de los trabajadores. Alguien más decía, bueno, otra alternativa es que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se adscriba también al Instituto de la Defensoría Pública, pero que ya no pertenezca al Poder Ejecutivo, sino se adscriba al Poder Judicial. Bueno, son simples reflexiones, hay que cumplir lo que la Ley Federal del Trabajo menciona, hay que cumplir lo que señale el Congreso de la Unión, que es la única autoridad que puede legislar en esta materia. Por otro lado, también se ha hablado desde aquella época, y todavía subsisten los comentarios, de cuántos tribunales se requieren. Ya se dijo algo, no en este congreso, sino en otro evento paralelo, que es el de las jornadas sobre derecho laboral. Se menciona cuántos tribunales debe haber. En aquella época que les menciono, hace más de un año, también estos propios integrantes del Poder Judicial decían lo siguiente: pues yo creo que como en materia civil, como en materia mercantil, en materia penal, un tribunal laboral en cada uno de los distritos judiciales. Desde mi particular punto de vista, no es pertinente esto. Desde 1917, hay que tomar en cuenta la experiencia que ha sucedido en materia laboral. La materia laboral no es la misma que materia civil, materia mercantil, materia penal. Tiene sus particularidades. Desde 1917, en que se crearon las juntas de conciliación y arbitraje, nacieron 4 juntas: la de Toluca, la de Tlalnepantla, la del Oro y la de Sultepec. El Oro por su gran importancia minera, Sultepec lo mismo, y Tlalnepantla, bueno, pues por la distancia y por el inicio ya de la industria en aquella época. Posteriormente, por 1918, hubo un reglamento de las juntas de conciliación y arbitraje que mencionaba que debe haber una junta de conciliación y arbitraje en cada distrito. Nunca operó esta reforma. Ya después
en 1931, ya las procuradurías de la defensa del trabajo, primero las juntas y después las procuradurías ya se rigen por este ordenamiento. Entonces la Junta de Conciliación y Arbitraje de Tlalnepantla se convirtió en Junta Permanente de Conciliación. Y mucho más adelante fueron creándose juntas especiales. En la actualidad, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México tiene 5 juntas especiales. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco tiene 12 juntas especiales, en total 17 juntas especiales. Una alternativa muy simplista sería, en vez de 17 juntas especiales, 17 tribunales laborales. Ese sería una. ¿Y cómo hay que llegar a la conclusión de cuántas juntas hay que crear? Muy sencillo, hay que tomar en cuenta las estadísticas. No sé, seguramente ya el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México ya tiene las estadísticas, por lo menos de los últimos 5 años. Hay que pedir la estadística por municipios, estadística de asuntos laborales por municipios, y de ahí conjuntar para saber cuántos tribunales debe haber por cada distrito judicial. Al inicio hay que tomar en cuenta que en estos tiempos, bueno, siempre, pero en estos tiempos son raquíticos los presupuestos oficiales. Yo creo que no debe haber mucha diferencia entre la estructura de las actuales juntas de conciliación y arbitraje del Estado de México con los futuros tribunales laborales del Poder Judicial. Se me ocurre, alguien hablaba hace un momento de ocurrencias, se me ocurre, es una simple idea, también muy simplista. Si hay 5 juntas especiales en Toluca, bueno, que subsistan aquí en Toluca 3, 2 para conflictos individuales y 1 para conflictos colectivos. Y otra junta, Lerma, el Distrito Judicial de Lerma, y otra junta, sino hay que crear otro tribunal, otro tribunal sería en Lerma, y otro tribunal en el Distrito Judicial de Ixtlahuac. Y respecto de las 12 juntas del Valle de México, pudieran dar origen a 12 o un poquito más de juntas, de tribunales en el Valle Cuautitlán-Texcoco. Si tenemos ahorita 12, a lo mejor pueden quedar 5 en Tlalnepantla, un tribunal de carácter colectivo, otros 3 tribunales individuales, y luego que subsistan en lugar de las 2 juntas de Cuautitlán, dos tribunales laborales. En Ecatepec hay, si mal no recuerdo, creo que son también 5, creo que 4 o 5 juntas especiales que subsistan ahí, 3 a lo mejor para individuales, y no sé si uno para colectivo o uno que se vaya a algún otro distrito. Pudiera ser Chalco, que se encuentra muy distante de Texcoco. En fin, lo que yo sugiero es tomar en cuenta la experiencia. Tomar en cuenta la experiencia y no crear simplemente tribunales que desafortunadamente hay ejemplos y ejemplos recientes
que se crean, pero probablemente no tengan el suficiente trabajo correspondiente. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque a los tribunales laborales no les llegará el número de asuntos que tienen las juntas locales de conciliación arbitraje. Porque al crearse el centro de conciliación laboral del Estado, probablemente si este centro cumple sus objetivos, por lo menos el 50% de los asuntos se resolverán por la vía conciliatoria. Entonces no llegarán a los tribunales. Entonces, yo creo que todo esto habría que considerarlo para la creación de los futuros tribunales laborales. Para prestar los servicios de asesoría y representación de los trabajadores ante el Centro de Conciliación Laboral y los tribunales laborales, es necesario que la Procuraduría cuente con oficinas en los lugares anexos o cercanos a los pertenecientes a las instituciones públicas mencionadas, además de la creación de oficinas en los distritos judiciales de Toluca, Tlalnepantla de Vaz, Ecatepec de Morelos, Cuautitlán y Texcoco. Probablemente se requiere el establecimiento de otras instalaciones en los distritos judiciales de Ixtlahuaca, Lerma y Chalco, entre otros. Lo que sí es conveniente, totalmente conveniente, diría yo indispensable, es que la sede de los tribunales, de cada tribunal laboral, de la oficina regional del Centro de Conciliación Laboral y la oficina de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo estén en el mismo lugar. Está el Tribunal Laboral, está la oficina del centro, la oficina regional del Centro de Conciliación Laboral y la oficina de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, porque hay una íntima relación. No es conveniente que estén en diferentes lugares. De igual manera, se necesita casi duplicar los integrantes de la plantilla del personal jurídico y administrativo, asignando los recursos materiales que requieran. Finalmente, pues reitero mi agradecimiento a los organizadores de este congreso, el Poder Judicial del Estado de México, a través de la Escuela Judicial de nuestra entidad, el Consejo de la Judicatura, principalmente por iniciativa del señor consejero, pues la invitación que nos formularon para hacer algunos comentarios que, como ya se ha dicho tanto aquí, pues puede ser o no ser. Es decir, estamos de alguna manera adivinando lo que va a pasar porque no hay ninguna disposición. Sin embargo, son muy importantes estos eventos, tanto este congreso como las jornadas, porque nos estamos aproximando. Y ya una vez que salgan las reformas, seguramente el señor consejero, así como es de activo, nos invitará a todos los presentes para asistir a otras jornadas, a otros eventos académicos, en donde nos va a decir, bueno, así quedaron las cosas, y vamos a hacer de esta manera. Pero creo que son muy importantes estos eventos porque, repito, es una aproximación a esa realidad que probablemente se viva a finales de año. Pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Indudablemente que esta disertación nos aclara muchas dudas. Siempre que se va a poner en marcha un nuevo modelo de justicia laboral, la letra de la ley nos deja muchas dudas, nos deja muchos obscuros, pero con esta participación hemos aclarado muchos puntos, doctor. Se abre
un espacio para preguntas y respuestas, de tal manera que si alguien desea formular algún cuestionamiento, alguna pregunta, nos hace favor de levantar la mano para que le lleven el micrófono. Por allá, en la parte alta. Buenas noches, mi nombre es Jacob Nolasco Carrillo. Ciertamente no conocía yo mucho de la materia laboral, es bastante interesante. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente. En su opinión, el proceso laboral ¿será más ágil con esta reforma que se está gestando a partir de nuevas atribuciones, a partir de nuevas figuras? ¿Habrá una agilidad mayor? Lo pregunto ¿por qué? Porque una de las críticas a las juntas de conciliación es los procesos son muy lentos o tienen mucho tiempo para desahogarse. Entonces, al día de hoy, por ejemplo, en materia penal, pues los juicios orales evitaron eso del sistema tradicional, que fueran procesos muy largos, incluso violatorios de derechos humanos. ¿Lo mismo pasará con el nuevo proceso laboral? No tengo ninguna duda de que los tribunales laborales del Poder Judicial cumplirán con el mandato del artículo 17 de la Constitución General de la República de impartir en forma pronta y expedita la justicia, por muchas razones. Pero una para el inicio muy práctico, los tribunales laborales empezarán de cero, porque las juntas de conciliación y arbitraje van a subsistir en un plazo de 6 años para sacar el rezago o todos los asuntos que lleguen hasta el día 5 de noviembre de este año. Entonces, eso por una parte. Por otra, decíamos hace un momento, el Centro de Conciliación Laboral algo tiene que hacer. Yo creo que el propósito sería que más del 50% de los asuntos laborales se queden en solución conciliatoria en dicho centro, dicho organismo descentralizado. Pero por otra parte, ya hace muchos años, el Tribunal Superior de Justicia capacita, bueno, primero escoge de la mejor manera a sus servidores públicos. Segundo, los capacita. Tercero, los vigila. Entonces yo no tengo ninguna duda de que va a mejorar la justicia laboral en manos de los tribunales del Poder Judicial. Y además yo creo que tendrán la suerte de los tribunales laborales será mucho mejor que la que tuvieron las juntas locales de conciliación y arbitraje, porque no toda más bien la culpa no es de los servidores públicos de las juntas locales de conciliación, sino que no tuvieron el apoyo necesario, el personal suficiente, los recursos informáticos necesarios para cumplir con su tarea. Y a mí me consta desde hace muchos años en que es otra cosa en el Poder Judicial del Estado de México. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Brandon Piña. Bueno, mi pregunta va encaminada hacia su opinión en cuanto a los recursos que existen en materia laboral. Como sabemos, es una materia en donde una vez terminado el juicio de origen, solamente podemos recurrir a una vía de amparo directo, a diferencia de otras materias. En lo particular considero, en este circuito, solamente existen dos tribunales que pueden encargarse de dirimir ese tipo de conflictos.
más o menos se habla de que entre cada asunto hay un año para que termine su tramitación y se dicte una sentencia. Entonces, hablando de que la materia laboral, como se sabe, está encaminada a favorecer a la clase trabajadora, considero que debería de existir más recursos para que el trámite sea mucho más rápido. No sé cuál será su opinión. Entiendo que es más bien como medios de defensa en materia laboral, es decir, porque el procedimiento laboral es uninstancial, no hay un recurso de apelación, no hay un recurso de revisión, sino que se tramita el proceso laboral, se dicta el laudo correspondiente o en el caso de los tribunales laborales se va a dictar la resolución correspondiente y en contra de esa resolución solamente existe el juicio de amparo. Eso subsiste, no cambia. Y los procuradores de la defensa del trabajo representan a los trabajadores tanto en el juicio, en los incidentes, en las diligencias que se promuevan, inclusive ante los tribunales federales en el juicio de amparo. En esas disposiciones no cambian, va a seguir siendo uninstancial el proceso laboral. Bien, en el Estado de México se están haciendo los trabajos correspondientes para echar a andar la reforma en la fecha que está precisada para el próximo 6 de noviembre. Me consta que se están haciendo todos los trabajos que corresponden para la organización y la distribución en todo el Estado de México. Sabemos que en el Estado de México, por el gran índice poblacional, pues es uno de los estados que más va a resentir la reforma porque pues va a absorber todos los juicios laborales, pero cierto estoy que con la organización que caracteriza al Poder Judicial próximamente tendremos ya los tribunales laborales funcionando al 100%, porque el consejero se ha venido encargando de realizar estos trabajos, entre ellos este congreso que nos da la oportunidad de abrevar conocimientos de gente con mucha experiencia, como el doctor Tomás Ruiz Pérez, a quien le expreso mi reconocimiento y mi gratitud por todas sus enseñanzas. Maestro, nos sigue enseñando, doctor. Muchas gracias. Muy amable y muchas gracias.